arcángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 21 de septiembre del año 2022. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer en verdad y con un, no sé, gran gusto todas las felicitaciones que con motivo de mi cumpleaños 77, ayer cumplí 77 años, y gracias, repito, a todos aquellos que me felicitaron. Algunos pude contestarlos, otros pues ya no pude, la verdad. Voy a intentar al rato contestar algunos, dependiendo cuando me dé una desocupadita ahí del trabajo. Pero muchas gracias. La verdad me siento impactado por sus palabras de aliento, sus felicitaciones. Y tengan la plena seguridad que aquí seguiremos mientras la vida nos lo permita. Y otra aclaración, las he comentado con ese par de amigos entrañables que hemos estado juntos desde hace más de 50 años. Las expresiones o mis comentarios en el editorial de anteayer, del lunes. La verdad, debo reconocer que exploté, porque la verdad eran demasiados los insultos, las ofensas, y si bien la prudencia dice que hay que aguantar vara, pero llega un momento en que son tantos los varazos, sin merecerlos, pues que dice uno no se vale, pero les ofrezco una disculpa para los que pensaron que era un exceso, y haré esfuerzos, tengan la plena seguridad, para que eso no se repita. Dicho lo anterior, vayamos al tema de hoy miércoles. Hoy, más tarde, se va a celebrar en el Senado de la República una discusión de lo más interesante. No solo por el contenido de la reforma al quinto transitorio, que como usted seguramente ya sabe, amplía el periodo que fue autorizado de 5 años allá por marzo del año 2019 y que se incrementa al año 2028. Al margen de ahí una discusión si es al 31 o es al 28, al final de cuentas eso sería secundario. Este planteamiento en una iniciativa presentada por la diputada Yolanda de la Torre y luego, como he explicado anteriormente, por una adenda ahí de dos párrafos y una pequeña aclaración ahí en otro, donde se incluyen, lo repetiré, 2 requisitos o condiciones en torno al proceso de profesionalización de las policías civiles, pero también, diríamos, a la rendición de cuentas de la Secretaría de la Defensa o los responsables de la Guardia Nacional, de ese compromiso de profesionalizar, de desarrollar una estructura que responda a las necesidades en cuanto a seguridad pública se refiere en este país. Por desgracia, la mayor parte de los opinantes se han ido por la parte amarillista, la militarización y que esto y que debe salir el ejército de las calles, todo lo que ya conoce usted. No comparto yo esos puntos de vista porque pienso que la gravedad de la situación del país en materia de la impunidad de la que gozan los grupos delincuenciales, impunidad que es resultado de una política pública estúpida, abrazos no balazos, lo único que ha hecho es impedir que las Fuerzas Armadas cumplan con su función de garantizar o hacer valer la viabilidad del Estado mexicano, y con el uso legítimo del monopolio legítimo de la violencia para restaurar la legalidad perdida. Esa política
establecida incluso desde antes de tomar posesión por el presidente de la República, ha causado un gran daño que además ha rebasado los niveles de los 2 o 3 gobiernos anteriores. Yo desde hace aproximadamente 10 años he venido comentando la urgente e imperiosa necesidad de utilizar ese monopolio legítimo de la fuerza para detener y acabar con esos grupos delincuenciales. Y la razón es muy simple. Al otorgarles impunidad a esos grupos o no combatirlos con la fuerza del Estado, se concede de facto una impunidad que lo único que logra es más homicidios, inseguridad y además la pérdida de confianza y de la tranquilidad para invertir en nuestro país. Por más que diga por allá alguna secretaria de la Secretaría de Economía que en México es un ambiente así para las inversiones, eso es falso. En el país, en vastas regiones del país hay miedo, hay pánico en otras, y eso daña el ambiente para los negocios. De tal manera pues que habrá que estar atentos al rato para ver cuál será el resultado. Se habla de que a fulano lo compraron y que lo doblaron. Yo creo que esas expresiones salen sobrando, porque pienso, es mi opinión, que los senadores, pues yo no concibo en estas condiciones y en un tema de esta naturaleza que vaya a haber eso. Sin embargo, cada quien votará en conciencia, al menos ya anunció el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que no habrá represalias a quienes voten en contra y que cada quien vote en conciencia de los integrantes de su fracción. Sin embargo, ¿qué va a pasar con los senadores del Partido Acción Nacional y de los 2 o 3 que tiene el PRD? No lo sé. Ellos quizá todavía a esta hora de la mañana no lo sepan, ¿verdad? Y los de Morena, bueno, si ellos se aplican a cumplir los designios del Todopoderoso, pues ellos sabrán cómo votar. El hecho es que en el país hay un gravísimo problema de violencia sin control e inseguridad. Ayer, en la Cámara de Senadores, se acudieron diversos grupos de la sociedad, o al menos sus dirigentes o sus representantes. Y ahí vimos figuras, las clásicas, los que yo llamo los que no tienen templete aborrecido, ajonjolís de todos los moles, pero no son senadores. Estuvieron ahí el senador Madero, el senador Álvarez y Casa, integrantes de lo que se ha llamado Grupo Plural, y como dije, integrantes de organizaciones de la sociedad. Y yo quisiera a ellos que hablan de una militarización y de prácticamente el fin de este país si llegare a aprobarse la nueva redacción del quinto transitorio. Y yo les preguntaría lo siguiente, a todos ellos, ¿en qué ciudad viven de este país? Prácticamente todos ellos viven en la Ciudad de México. Lo más probable es que vivan en algunas zonas de la ciudad de clase media alta. En algunos casos gozarán de las ventajas de tener un chofer o un guardia. Vivirán algunos en un condominio horizontal con alguna vigilancia las 24 horas. En otros casos vivirán en un buen edificio de departamentos donde habrá también en esa colonia un buen servicio de seguridad. Es muy fácil desde esas condiciones de comodidad y con esos servicios de protección, de tener un chofer, un guardia, es muy fácil lanzarse en contra de lo que llaman equívocamente desde mi punto de vista, del proceso de militarización. Militarización, lo que había en la República de Chile a partir del 11 de septiembre del 73 a prácticamente el año 1990. Ahí sí había una militarización.
lo que había en algunas épocas en Argentina, lo que probablemente haya hoy en Nicaragua o en Cuba. ¿Verdad? Pero hablar en México de militarización me parece, repito, a mí en lo personal, un exceso. Pero respeto el punto de vista de quienes así piensan. Pero yo les pediría que también pensaren un poco en aquellos millones y millones de mexicanos que no viven en un condominio horizontal donde hay vigilancia a las 24 horas, en una colonia donde no hay rondines policíacos para proteger a esa población, o que viven en una ciudad donde prácticamente brillan por su ausencia los policías. En otros casos, en pueblos donde ni siquiera hay policías. También les pido que piensen en esos millones de mexicanos que sienten pánico cuando sus hijos salen a la escuela y no saben si van a regresar porque fueron asesinados en un intercambio de balazos entre grupos contrarios de delincuentes. Y así. Antes, hace mucho, había un dicho que decían, es que fuera de México, refiriéndose al Distrito Federal, todo es Cuautitlán. Y hoy podríamos decir que fuera de la Ciudad de México, con sus muchos policías, rondines, vigilancia, etc., y los servicios de seguridad privada que abundan, sea como choferes, guardaespaldas, etc., pero en el resto del país eso no sucede. Yo les pediría pues que piensen en lo que enfrentan todos los días esas comunidades, esos grupos sociales, y lo que enfrentan pequeños comerciantes, pequeñísimos empresarios, microempresarios y empresas medianas y grandes también. Extorsión, derecho de piso, todo eso. Y creo que si piensan seriamente en eso, o hablan al menos en el transcurso de la mañana con amigos que viven en esas ciudades, podría darse el caso que cambiaran algunos su voto. Sin embargo, pues esperemos pues que prive la sensatez y pensar en la población inerme ante los grupos delincuenciales que gozan de impunidad total, la cual se debe esencialmente a la política estúpida de abrazos no balazos, y esos dos párrafos que se añadieron al quinto transitorio ayudarían con la presencia en una comisión bicameral a exigir que hubiere un mejor servicio y apoyo a las policías civiles. Sin embargo, a esta hora de la mañana la moneda está en el aire. Esperemos que voten pensando en la tranquilidad y seguridad de decenas de millones de mexicanos y pensar también que la comodidad y seguridad de la que gozan ellos por su nivel económico aquí en la Ciudad de México, decenas de millones de mexicanos no gozan de esos servicios que ellos disfrutan, los que asistieron al Senado, y esperemos pues que se les ablande el corazón y dejen esos clichés y esa corrección política que tanto daño hace, y voten por el bien de México y por el bien de decenas de millones de mexicanos. Gracias.